Bienvenidos a la receta de hoy. Hola, bienvenidos a la receta de hoy. Hoy voy a preparar unos ketosopes mexicanos que quedan exquisitos. Esta receta es para 4 piezas de 100 gramos, más o menos. Los ingredientes que vamos a usar son una taza de harina de almendra, una taza de queso mozzarella rallado o en cuadritos, 2 cucharadas de queso crema Filadelfia, media cucharadita de ajo en polvo, un huevo. Para el relleno yo voy a usar lechuga, frijoles refritos, crema, salsa y una carne deshebrada. Pero tú le puedes poner la carne que tú quieras, pollo, carne molida, tinga. Te dejo el link de la tinga que tengo en mi canal. Vamos a empezar. Para esto vamos a poner en un sartén a temperatura media en la estufa y vamos a poner los cuadritos de queso mozzarella. Cuando veas que se empiezan a fundir, vamos a empezar a menear. Vamos a agregar el queso crema y vamos a seguir moviendo. Lo que queremos es que todo el queso se termine de fundir. Entonces vamos a estar moviendo constantemente. Vamos a agregar la harina de almendra cuando ya el queso se haya fundido y vamos a integrarla perfectamente. El queso vamos a agregar el huevo, la mezcla del huevo. Vamos a retirar del fuego el sartén y vamos a continuar mezclando la mezcla. Y vamos a trabajar esta masa con las manos para que se integre en todo y se forme una masa homogénea. Una vez formada la masa, la vamos a dividir en 4 para luego formar con cada bolita un sope que tenga las paredes altas. O sea, con las manos vamos a formar la pared pellizcando la masa y los vamos a poner en una charola previamente forrada con papel mantequilla y los vamos a picar con un tenedor para luego meterlos al horno precalentado. Hornear por 13 minutos. Después de ese tiempo los vamos a sacar y los vamos a volver a picar. Y ya van a estar listos para rellenarlos. Yo voy a rellenar de frijoles refritos. Les voy a poner les voy a poner lechuga picada también. Y una salsa de aguacate que hice. Esta receta la tengo en mi canal, te dejo el link. Y voy a poner queso rallado. Pero como les vuelvo a comentar, ustedes los pueden rellenar con lo que usted deseen. Bueno, así quedan exquisitos y muy llenadores. Créanme que yo realmente con uno fue más que suficiente. Te invito a prepararlos. Quedan exquisitos. Hasta la próxima receta.